Muy buenas tardes. Filben 2022, Leer descoloniza. Hoy vamos a presentar un libro de cuentos, un libro de relatos. Muchas veces tenemos esa duda si son cuentos o relatos. Vamos a indagar sobre ello en esta tarde, en esta hora de la presentación, que es un libro de Luis Angulo Ruiz, Encrucijadas del Sur. Luis Angulo nos ha mostrado una faceta que para nosotros era inadvertida, no la habíamos advertido, pero que podría serlo, no era un asunto de que no llegara a eso, nada que ver, porque era nuestro profesor de semiología, era nuestro profesor de semiótica, era de la Escuela de Comunicación Social y nos daba castellano, es decir, tenía todas las, como quien dice, y bien egresado de letras, ¿no? Entonces, bueno, María Alcira fue alumna de él mucho antes que yo. ¿Cómo que mucho antes? No porque por la edad de nosotros, la edad nuestra cronológicamente está más o menos por ahí. Solo que yo empecé la universidad en la central mucho después. O sea, primero estudié lamentablemente otra carrera que me dio una deformación en otros aspectos. Pero no es de mí que vamos a hablar, sino hablar de Luis Angulo Ruiz. Y la verdad es que él ya tenía unos textos publicados por El Perro y la Rana. Su segundo texto se llama Cartas sobre la manga, bajo la manga, Cartas bajo la manga, que si bien son cartas bajo la manga, todo lo que cada quien tiene como argumento, como forma de sobrevivir y de mantener alguna que otra idea, son las cartas que tiene cada quien. Es un libro epistolar. Quizás uno de los pocos libros de la literatura venezolana que cruza el género epistolar, pero sí es el único que cruza el género epistolar electrónico. Cruza el quien escribe cartas a máquina de escribir, lo imprime, lo manda por correo, y también están los correos electrónicos. En sus inicios, ¿no? que le da un toque, porque él cuenta un proceso de la historia de Venezuela que lo que hago más bien es invitarlo a leer. Hoy se encuentra además, vamos a mostrar el libro, lo tienes ahí, ¿no? Están en la colección Febreros y Abriles. No, el de... Me quitaron mi bolsita. Te quitaron tu bolsa, ¿viste? Ahí está, ese. Está en la colección Febreros y Abriles, puesto que, como le decía al presidente en la inauguración, no todo es historia, no todo es ensayo, no todo es política, sociología, no todo... También está la literatura que cuenta nuestra historia, nuestra memoria. También está la poesía, están los diferentes géneros literarios que de alguna manera cuentan también, de otro modo, nuestra historia. Entonces, ese es el Luis Angulo que ahora presentamos, Encrucijadas del Sur, también por El Perro y la Rana. Ustedes se preguntarán por qué El Perro y la Rana y no otra editorial. No. La verdad es que somos muy celosos de nuestros autores. Y cuando de alguna manera entre editor y escritor se construye una relación, esa relación se debe mantener. Muchas veces no sucede. Vemos a escritores que publican en uno y otro editorial, no hay como una especie de lealtad, ¿no? Por muchas razones la entendemos, porque ha sucedido en nuestra historia editorial que, bueno,
una que otra editorial no puede publicar, entonces al final también los mismos escritores tienen muchos libros, y más ahora en pandemia, que han escrito una cantidad de textos que después para el mismo editor le cuesta mucho hacer la publicación, poder realizar la publicación. Entonces van seduciendo a uno u otro editor para publicar su libro. Pero Luis no cometió ese error. Me envió a mí, a María Elcira, que es su, digamos, la primera, o una de las primeras que lee los textos de Luis Alberto Angulo, Luis Felipe Angulo Ruiz, y resulta ser que coincidimos en todo esto, María Elcira y yo, en publicarlo. Cuando ya estamos, vamos a publicarlo, vas a publicar, claro que lo voy a publicar, eso ni se discute. Pero más allá de eso, de ver la lealtad, es la manera en cómo escribe Luis, nuestro profesor. A mí me cuesta mucho decirle Luis Angulo. Prefiere Luis. Para nosotros nuestro profe. Y la verdad es que cuando uno lee la prosa de Luis, uno se encuentra con esa mirada, sobre todo por la diferencia en temas que se conjugan, diversos pero al mismo tiempo reunidos. O sea, no es como lo decía Borges, que siempre se está escribiendo un mismo libro. Entonces, tiene esa conjunción, esa encrucijada, donde hay puntos que se encuentran. Hay un cuento que se llama, o relato que se llama Cruce de Caminos, que se lo dedica a María Elcira y a Isidoro, que cuenta mucho de eso. Y se entiende inclusive cómo es este proceso que nosotros vamos viviendo, cómo vamos mirando la vida. Esa manera de ver la vida es la que él, como narrador, como todo eso que nos enseñó en nuestras cátedras, lo va revisando y lo va haciendo de una manera punzante, algunas veces muy lento, algunas veces va, pero que te va atrapando. ¿Queremos algunas veces encasillar en uno y otro género? No, no lo encasillemos. Por eso el texto se llama relatos, ¿no? Y ahí vamos, es la mejor expresión para decir que aquí hay unos cruces, aquí hay unos caminos. Trata sobre una región en específico, trata sobre unos temas en específico, sobre unos tiempos en específico. Pero esa es la apuesta que da, y eso es lo que lo reúne como libro, y es lo que lo hace coherente en su expresión, en su forma de ver inclusive la vida. Entonces, una de las cosas que nosotros como editorial, como editor, agradece en un escritor la constancia, la pulcra escritura, porque bueno, si nos corregía de la manera como nos corregía, tenía que dar muestra de fe. Entonces, Luis, profe, qué gran placer tener tu texto aquí, que va a ser difundido, y todos estos textos, porque nosotros tenemos una tesis, María Elcira, que el Plan Nacional de Lectura no es solamente un texto que se hace para el Plan Nacional de Lectura. Todos los libros que nosotros hacemos contribuyen al Plan Nacional de Lectura. Todos nuestros textos van a ese plan. Y ese plan está en las escuelas, están en las comunidades, en las comunas, y ahí van formando su razón de ser. La otra vez me encontré con Soto, con el diputado, con el gran compañero, y me decía, yo quiero el libro de Luis de Carta Bajo la Manga, porque vio el programa que hicimos nosotros con él hace 3 años, y dice,
yo quiero leer ese libro, y se lo mandamos. Porque claro, una de las cosas que tiene Luis es que sus personajes, como Naquel y como este, no claudican. Todos tienen su misma, lo que piensan, lo que creen, con esa visión van hacia adelante en la narración, en cómo crear ese personaje. Entonces, Luis, te agradezco que hayas entregado estos textos a nosotros, al Perro y la Rana, en confiar en nosotros, y bueno, un gran honor tenerte en el catálogo del Perro y la Rana. Gracias. María Elcira Matute. Bueno, yo voy a ver si le puedo dar la palabra a alguien que me mandó un mensaje para ser también presentadora hoy. Vamos a ver si lo puedo rescatar del celular y si no, se los diré. Vamos a ver si sale el audio. María Elcira, en la Universidad Central de Venezuela, ¿No se oye? fuiste alumno de Luis. Es Minelia Villalba de Ledesma, que esta mañana me mandó un mensaje para Luis, para decirle que así como él había sido mi profesor, nuestro profesor, ella había sido su profesora y que estaba muy orgullosa de que Luis tuviera este nuevo libro y que se sentía muy contenta de que él se mantuviera, como dice Raúl, íntegro, siempre uno consigo mismo. Y dijo, bueno, y a lo mejor entonces me va a decir que no quiere que diga eso porque a él no le gusta que estén hablando de él. Dije, bueno, no importa, si no le gusta igual se lo vamos a decir. Así que Minelia Villalba de Ledesma, que por cierto es la firma que acompaña la postulación al Premio Nobel de Literatura de Luis Brito García, que hicimos desde la Librería Mediática, y es parte del equipo de la Librería Mediática como Luis Angulo, pues también quiso ser parte de esta celebración, que es la bienvenida a este nuevo libro de Luis Angulo Ruiz. Encrucijadas del Sur. Se debatía entre si ponerle encrucijada o encrucijadas. Esa era una de las primeras conversaciones. Y entonces decidió finalmente colocarle encrucijadas. Él nos explicará luego por qué. Define él también una cantidad de títulos. Cada título en sí mismo cuenta una historia antes de que contemos la historia. El sombrero, muerte en Soacha, Arte de Huipala, Cruce de Caminos, El retorno de Dios, Entre ataúdes, Tres en tren, que se lo dedica a Raúl, La cancha, La herida de Artemisa y Torombolo. Entonces, hablábamos y le decía a Luis, y estoy de acuerdo con Freddy Ñáñez, que dice que hay una institución que dice leer es un placer. Dice, oye, a veces leer no es un placer. Este libro es un placer en el sentido de que tú te sientes respetado como lector porque sabes que es un libro pulido como un diamante, que hasta que no está ya aprobado por el profesor que se evalúa a sí mismo como uno de sus alumnos, ese libro no va a salir a la editorial para que sea también evaluado por otros, sino que es un libro que toca temas sumamente difíciles, con gran valentía, y que recorre a través de cuentos y desde la noticia que veíamos nosotros en las pantallas, las historias humanas que hay tras de cada noticia en nuestra América. Cada vez que ustedes se enfrenten a uno de esos cuentos, van a recordar lo que pasaba en algún momento en nuestra América, en nuestra historia reciente. Entonces, yo creo que, yo le decía a Luis que este es un libro interesante en la universidad para que quienes lo lean vayan a la fuente a ver cuál fue la noticia que generó este cuento. Sería sumamente interesante. ¿En qué se inspiró este escritor para generar una ficción y cómo investigó para darle voz coherente a cada uno de los personajes? Es sumamente interesante también desmenuzar los cuentos, pero puede dársele una lectura literaria y también disfrutarla. Este es un libro que, por ejemplo, le gustaría muchísimo
a la homenajeada de esta feria, Iraida Vargas, porque al ser ella antropóloga, es fascinante el recorrido que hace Luis por los tipos humanos en un momento determinado y en un contexto determinado. Es un libro fascinante para todo tipo de personas y para los lectores más exigentes, Encrucijadas del Sur. La portada también es acertada, nos gustó la portada, dice mucho la portada de Encrucijadas del Sur, y la presentación del libro es también muy, muy adecuada. Y nosotros estamos de lo más orgullosos de que nos haya dedicado un cuento, que es de todos precisamente uno de los que más nos gustaba. Hoy le estaba comentando a alguien, no, si quieres tenme esto nada más. Hoy le comentaba a alguien que era impresionante, siempre lo logra Luis, sea cuando daba las clases, o sea cuando hizo Cartas bajo la manga, o cuando hizo el libro sobre Huitaj, que está en la Biblioteca Básica para los Consejos Comunales, que también pertenece a la colección El Perro y la Rana, o cuando hace este libro de cuentos, como detrás de toda su escritura hay una especie de guión cinematográfico, es decir, todos sus libros podrían ser fácilmente llevados al cine. Él tiene esa visión y esa pasión cinematográfica, incluso de transmitir la sensación, los olores. Aquí llegaron los compañeros del movimiento Free Alex Saab, los saludamos. Que esta mañana nos enterábamos en el programa de que Alex Saab es egresado de filosofía. Por eso yo te traje los libros para regalártelos, tanto el de Cartas de Alex Saab como el que hizo la abogada Indriana Parada, que se presentará acá en la feria el viernes. Este es un libro que seguramente a Alex Saab también le gustaría, es muy exigente como lector. Y en este cuento, Cruce de Caminos, a mí me fascinó, y a partir de eso le insistía a Luis, públicalo. Y él decía, no, esas son unas cosas que yo tengo ahí para guardar, y entonces yo te las mando a ti, las corregimos, y se las mandamos a Raúl, las corregimos, pero no las vamos a publicar. Y yo, pero ¿cómo no las vas a publicar? Le voy a leer cómo empieza uno de los cuentos. Tiene un epígrafe, que es el himno del carabinero, dictadura de Pinochet. Y entonces ya uno dice, esto tiene que ver con Chile, ya él nos da unas pistas, ¿no? Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce e inocente vela a tu amante, el carabinero. Y resulta que no velaban nada, sino que hacían era machetear a todo el mundo. Sin embargo, aquel personaje empieza a caminar y a divagar, a pensar. Caminar en las mañanas se me ha vuelto una rutina. Me levanto muy temprano. Bajo a la calle Arbolada, hago 3 aspiraciones profundas y siento una energía que me prepara para enfrentarme a los retos del día. Es como una inyección de vitalidad. Los sentidos se despiertan. Puedo percibir las mínimas flores amarillas entre las ramas de los árboles que ocultan hasta 2 pisos de los edificios, alineados por algunos kilómetros en la avenida donde vivo. Siento en el rostro el leve choque de la brisa, un poco fría a esta hora. Escucho mínimos ruidos, el ladrido lejano de un perro calle abajo, quizás a 1 kilómetro de distancia. Siento perfumes, aromas provenientes de algunos ventanales abiertos en los apartamentos, el néctar agridulce de una infusión matutina, perfumes de jabones de tocador de alguna ducha tempranera que evoca efluvios femeninos. Es como si las 3 aspiraciones me inocularan un estimulante sensorial. Todo se me hace más nítido, más claro a la mente. Durante mi caminata me surgen las mejores ideas para mis clases. También la imaginación se hace más ligera, más volátil. Así comienza uno de los cuentos. Y pensaba yo también cuando leía este libro, que tiene unos pasajes sumamente fuertes, dolorosos. No es un libro que se pueda leer de arriba abajo sin parar. Cada cuento tienen que leerlo con detenimiento, y algunos no te dejan avanzar al otro, sino que debes dejar el libro, pensar. Hay mucho aquí de reflexión en torno a la maldad gratuita del ser humano, el ensañamiento a veces, y es doloroso saber que el mal existe, pero también es refrescante saber que el amor existe también, y que uno lucha porque sea el amor lo que se imponga. Y entonces, Luis,
ese director que tanto te gusta, Akira Kurosawa, hizo una vez una película ya avanzada su edad que se llamaba Los Sueños. Y yo me imaginaba a este libro, y hago esa propuesta a la Villa del Cine, yo me imaginaba a este libro convertido en una película que nos fuera retratando en cada cuento regiones y momentos de nuestra América. Este es un libro sumamente rico en ese sentido porque aporta no solamente la lectura simple que podemos hacer, sino también aporta nuevas plataformas para llegar más adentro de lo que los cuentos simplemente nos presentan. El cuento de Bolivia es doloroso, es muy doloroso y lo hace a uno inmediatamente solidarizarse con el protagonista, y a otros personajes uno los odia. Y es impresionante, hay que darse permiso también para odiar, eso es muy liberador. No ese pensamiento culpable de que hay que amar a todo el mundo, no, no, también tiene que odiar a quien se merece que lo odien. Hay gente odiable, odiosa. Y Luis nos hace ese paseo por este libro, que cada vez que él publica un libro, uno se da cuenta de que uno no percibió, bueno, yo sí lo percibí, algunas otras personas no, pero la mayoría de los estudiantes que pasamos por sus cátedras percibimos que estábamos en un espacio de privilegio. Pero ahora que vemos sus libros, entonces nos decimos que agradecemos mucho más a Luis Angulo Ruiz entregado a sus alumnos, porque él estaba dejando de lado su condición de escritor para entregarse a las clases. Y por eso ahora sus libros tienen que tener la mayor divulgación, porque es una forma de agradecerle que en vez de hacerlos en ese momento y para no dedicarse a nosotros, se dedicó a sus alumnos, se entregó a Venezuela, sembró una semilla que en algunos germinó y en otros no, como toda semilla sembrada en cualquier terreno, y que estamos frente a un gran escritor venezolano, a un gran narrador venezolano que además es periodista. De modo que no hay sino motivos para celebrar a Luis Angulo Ruiz, escritor, y para recomendarles a todos que cuando vean en una librería Luis Angulo Ruiz, sin duda se lleven esos libros y los lean. Con Luis hemos hablado también de el tema recurrente, y que ahora Virgilio Lameda, impulsor de la Misión Robinson y que ahora está a cargo de la ciudad turística Los Caracas como un gran reto, nos decía en un programa hace 2 o 3 semanas, mira María Elcira, esto del libro no se arregla con una comisión técnica, esto hay que entromparlo con una misión, así como nosotros entrompamos el analfabetismo con una misión, hay que entromparlo desde muchas perspectivas, como es la literatura de Luis, desde muchos ángulos, y entre todos, desde abajo como un cardumen y desde arriba como quienes van como con un dron viendo las soluciones, lo vamos a lograr. Yo estoy segura de eso. El que esta feria se haya mudado por lo que sea, por las condiciones climáticas o no sé qué pasó, a este espacio que resultó ser agradable para una exposición y que nunca se había usado para ello, se usó hace 1 mes o 2 meses para presentar unos libros de tela que hizo Nelly Carrillo en homenaje a los Diablos Danzantes de Venezuela, y fue una cosa sumamente loca ver una tradición nuestra convertida en indumentaria. Y ahora lo vemos en el uso de museo y también en el uso de feria, frente a un terreno que hace mucho tiempo está allí sin usar. Un terreno que tiene una plaza y tiene una parte baja que está hecho precisamente para ser un centro de exposiciones. Entonces como que nos vamos acercando a las soluciones, como que las teníamos allí y no nos dábamos cuenta. Y eso a mí me llena de esperanza, a mí me llena de la seguridad de que vamos a recuperar este sector público, sector privado, este sector libro, que se complementan unos con otros y que llegó a tener un florecimiento tal, lo reconociera o no el mundo, porque nosotros nos negaron presencia en ferias internacionales, cuando aquí había cadenas de librerías que tenían como Librerías del Sur 70 librerías funcionando todos los días y a toda hora.
y cadenas privadas que tenían 45 y 37 sucursales y que ahora no están, y librerías pequeñas, y estaban las transnacionales, y estaban los autores independientes, había un florecimiento inmenso que fue bombardeado por el bloqueo y la guerra económica, y que no terminamos de sacar la cabeza cuando entonces viene la pandemia y si no vienen las lluvias. Pero como dice Gustavo Pereira, los libros esperan. Entonces, ojalá este libro de Luis Angulo Ruiz y los 200 libros de papel que se han publicado en esta feria y los 100 digitales recorran también el mundo y que el mundo nos dé la bienvenida como nosotros hemos abierto los brazos a estas editoriales internacionales que hoy nos están visitando durante toda esta semana y que volvamos a tener el brillo que gracias a la Revolución Bolivariana tuvimos como sector libro. Eso es posible y es necesario y creo que cada vez estamos más cerca de la solución. Así que, Luis, yo no sé qué nos vas a decir, pero en principio tendrías que decirnos por qué el nombre del libro y por qué el orden de los cuentos están así y no está primero uno y después otro. Tiene que haber alguna respuesta a esta curiosidad. Estás entre periodistas. Sí, exactamente, eso iba a empezar por allí. Me siento profundamente halagado, contento, complacido de estar entre dos colegas y dos colegas de trayectoria muy profesional que de alguna manera en el proceso de su vida se ha ido orientando hacia el libro precisamente, el libro como foco fundamental, como foco central. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Raúl Casal, que a pesar de todas las responsabilidades administrativas, está aquí. La verdad es que fue una pretensión quizás injusta de mi parte pedirle que por favor estuviera el día de mi presentación, porque de alguna manera él está muy comprometido con todo este proceso de la Filben y esto lo apremia muchísimo. Sin embargo, aquí está en este momento. Dejé al ministro y vicepresidente Freddy Ñáñez allá solo, le dije éxito, me voy a otra presentación. Bueno, gracias, Raúl. Bueno, no sé cómo agradecer esa deferencia, ¿no? Pero Raúl Casal no solo es viceministro, no solo es director del presidente de Senal, sino que es un hombre que ha estado, a pesar de todas esas dificultades, aplomado, siguiendo la búsqueda de lo creativo en relación con el libro. Y hoy día nos regala sus formas del libro y un taller para narradores que tiene un nombre simbólico, esta nave, Escuela Taller Narración Venezolana, esta nave, para que aquellas personas que quieran seguir ese camino de la escritura puedan hacer un diplomado y adquirir algunas reflexiones teóricas que lo podrían ayudar en incentivar su proceso de creación. Por otro lado está María Alcira Matute, a quien ustedes seguramente acompañan los sábados en su programa La Librería Mediática, y que a lo largo de 18 años ya, porque ya entró en el año 18, ya cumplió el año 17, ha mantenido ese programa con una perseverancia increíble dentro de la televisión venezolana, pero sobre todo dentro de la televisión venezolana de la cultura, el ámbito de la cultura y específicamente el ámbito de los libros. Pero además de eso, de la perseverancia, del tiempo, está la calidad de los programas y ese proceso de crecimiento de la calidad de los programas. Yo soy lector, yo soy vidente de los programas de María Alcira desde hace muchos años y puedo dar fe de eso. Ha habido un proceso que el espectador corriente no observa, quizás porque está continuamente en contacto con esa realidad,
pero si uno hace una reflexión del proceso de crecimiento de ese programa, es increíble cómo ha crecido la calidad de ese programa con el tiempo, ¿no? Son 18 años. O sea, más complacido no me puedo sentir, más orgulloso no me puedo sentir. Gracias. La verdad es que a mí me gusta siempre pasar de perfil, siempre me gusta estar de lado, pero aquí no me quedó más remedio que estar entre estos dos grandes de la difusión del libro, que para mí son representantes muy importantes del futuro del libro en Venezuela, porque lo que ustedes están haciendo tiene una proyección hacia el futuro, y yo estoy seguro que muy pronto, más temprano que tarde, empezaremos a cosechar por fin eso que tú te propones, de que vuelvan a renacer las librerías, y lo que Raúl tiene en mente, que surjan escritores, que surja la reflexión sobre el libro, la crítica sobre el libro. Yo estoy seguro que más temprano que tarde eso ocurrirá con voluntades como la de ustedes. Bueno, mi agradecimiento eterno por estar presentes y acompañándome en este momento, ¿no? No, más bien agradecido contigo, Luis. Sabes que vamos a hacer un poco de historia, ¿no? María Alcira fue una desleal. Yo le publiqué el primer libro a ella. En Comala. En Comala, su primer Pero libro. después me fui para el Perro y la Rana, no Después sean te fuiste, así. exactamente. Es lo mismo. No, Luis aquí, cuando me mandó los textos, así como le dijo a María Alcira, no era para publicarlo. Eso se lo dijo a ella, me lo dijo a mí, y yo dije, sí, Luis. Sí, Luis. Entonces, pero me sorprendió un texto porque me lo dedicó. Yo me sorprendió por varias cosas, pero la principal es el inicio, que dice así, se llama Tres en Tren, ya que lo mencionó María Alcira. Dice, a veces ocurre un hecho sin conexión entre causa y efecto en otro suceso, pero sí con un vínculo de significado y la gente lo llama coincidencia o casualidad. Hace casi un siglo, sin embargo, Carl Jung dio un nombre nuevo a ese fenómeno de simultaneidad de hechos relacionados por el sentido, pero sin ningún vínculo casual, y lo llamó sincronicidad. He aquí el punto en que yo dije, caramba, pero yo estoy leyendo en estos momentos a Carl Gustav Jung, y viene y me dedica un texto donde empieza con referencia a Carl Gustav Jung. Aquí tiene que haber algo, aquí pasa algo, ¿no? Todo lo que... Además yo estaba leyendo algo que me gustaría que lo leyera María Alcira, que de repente lo leyó, Respuesta a Job, que es sobre el tema de la religión. Él tiene la tesis que la religión no se puede conversar, discutir con el cerebro, sino con la pasión. Es la única manera de poder entender esa otra cosa que se llama la religión. Y también lo digo por Luis, porque los dos son ateos fervientes. Confeso. Pero la verdad, no, yo también confieso que he sido ateo, soy ateo, gracias a Dios. Pero he aprendido a entender algunas cosas, y justo con Carl Gustav Jung y otros textos que son maravillosos en su forma de ver el tema de la religiosidad. Pero no es el tema que nos convoca ahora, solo que ese era el texto que yo estaba leyendo y se lo comenté a Luis en aquel momento, y yo dije, oye, aquí hay una conexión. Y además no solamente eso, sino que cada uno de los textos, como lo menciona María Alcira, que además tiene con esa forma, si lo vemos visualmente, podemos hacer ese relato salvaje. Mira, aquí hay todos los elementos para crear una película, porque tiene ahora falta el guionista, porque no solamente el libro no está ahí, ahora falta el guionista. Pero ya el libro está listo. Exacto, las ideas están ahí. El guionista lo tiene ya todo masticado prácticamente. Las ideas están ahí, las acciones están ahí, y eso es lo que mueve a los personajes. Si no hay acción, no hay movimiento, y eso es una de las cosas
que despierta a cada lector, las acciones, las historias, las buenas historias. Mira, pero tú no te vas a ir así liso. ¿Por qué Encrucijada del Sur y no Encrucijada del Sur? ¿Y por qué los cuentos en ese orden? Sí, en realidad la pregunta que me está haciendo María Alcira no es nueva. Nosotros tuvimos interacción en algún momento sobre ese tema del título del libro. Yo le mandé, por supuesto, como siempre hago, los originales, los discutíamos, los analizábamos, y yo le pensé pues que el libro iba a tener el título de Encrucijada del Sur. A María Alcira no le convenció mucho, y yo insistí. Yo dije, bueno, ¿y por qué no puede ser en singular? Pero al poco tiempo me di cuenta de que para un libro de relatos ese título era demasiado conceptual. Ese título estaba muy bien para un libro de ensayo, no para un libro de relatos. Y entonces, empezando por ese factor, decidí cambiar. No porque me lo pidió María Alcira, sino porque me di cuenta de que era así realmente y que María Alcira tenía razón. Era mejor Encrucijadas del Sur, porque este es un libro que además, como decía muy bien Raúl en su reseña, reúne 10 historias sobre América del Sur: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile. Y las historias se entremezclan a veces. En alguna ocasión, en los textos, por ejemplo, en el texto 3 en tren, hay una conexión con la situación venezolana y las guarimbas. El relato, el cuento 3 en tren, está ubicado en el contexto específico de 2019-2020, en plena rebeldía social en Chile, en Santiago. Y allí hay una conexión entre personajes que nos lleva a la situación venezolana con las guarimbas, que es totalmente distinta a la situación que se está viviendo en Santiago en ese momento. Y así ocurre también en Encrucijadas del Sur, en Cruces de Caminos. En Cruces de Caminos hay un personaje, ese personaje narrador que de alguna manera introdujo María Alcira con su lectura, que es un exiliado venezolano en Santiago. No sabemos por qué razón, porque desde hace muchos años que vive en Santiago, que de pronto, ante una situación olfativa, una sensación olfativa de gases lacrimógenos, lo lleva, lo envía en una especie de flashback al Caracazo, a la situación que él vivió en 1989 con el Caracazo. Entonces los caminos se cruzan continuamente. Hay un cruce de caminos no solo por los distintos países que se abordan, sino porque hay una superposición de planos narrativos que nos llevan a situaciones históricas distintas. Este es un libro, además, que convoca a la conciencia. Por eso yo he pensado que es bien importante hacer una reflexión sobre el lema leer descoloniza, y preguntarse, ¿será siempre así? ¿No hay personas que leen mucho y cada vez se vuelven más colonizados? ¿No habrá que buscarle 5 patas al gato? Y me planteo, sí, leer descoloniza, pero primero tiene que estar la conciencia. Si no está primero la conciencia, nada haces con leer. Podríamos parodiar a Lee Primera: no basta rezar,
No basta leer, tener conciencia es principal. Ese es el primer paso que hay que dar, tener conciencia. Y eso me lleva a 1966, 67, por aquí hay una persona que estuvo en esa experiencia. Mi experiencia con Francisco Huitac en 1967, en algo que tratamos de construir, el cura guerrillero Francisco Huitac, tratamos de construir un movimiento que de alguna manera al final obtuvo el lema la revolución de la conciencia. Porque si no se logra la revolución de la conciencia, no hay revolución que valga. No existe ninguna revolución si no empezamos por acá, por nuestra propia conciencia. Entonces, este libro, de alguna manera, es una reflexión para que el lector, como decía María Alcira, vuelva al libro varias veces, vuelva a los textos, porque además, como decía María Alcira, no es un texto fácil, es un texto difícil. No sé si me quedan algunos minutos para hacer una brevísima lectura para que vean ustedes la dificultad de estos textos, lo difícil que son estos textos. Voy a leer un fragmento y el libro en este momento no tiene que ser bautizado, somos ateos, pero el libro está dando a luz con la lectura de Raúl, con la lectura de María Alcira y con esta lectura que yo estoy haciendo, el libro nace, porque un libro no existe hasta que no hay lectores. Yo espero que ustedes también hagan nacer a este libro. Les voy a leer un texto brevemente que se titula Muerte en Soacha, sobre la tragedia colombiana, sobre la situación colombiana. Les digo en lo personal que para mí escribir este libro fue un sufrimiento, fue sufrir. Y aquí, como decía Raúl y como decía María Alcira, en cada narración hay una historia real. Y este libro de alguna manera está a caballo entre el periodismo y la literatura. Ese es otro tema que deberíamos en algún momento discutir. ¿Hasta qué punto este libro es una transgresión a los géneros? Transgredo los géneros, no es crónica, no es narración, no es cuento, no es el cuento tradicional, es relato, pero es un relato montado a caballo entre la realidad y la ficción. Cada historia de eso costó sangre real, muerte, dolor, muchísimo dolor. Y para mí fue un sufrimiento. Recuerdo que esto empezó en el 2019, es un poco la cronología de la escritura. Empezó en el 2019 la escritura de este libro, en plena pandemia, encerrado en el sufrimiento de lo que veía en Chile, de lo que veía en Colombia, de lo que veía en Ecuador, en el cuento Entre Ataúdes, esos ataúdes en las calles de Guayaquil, todo ese dolor y ese sufrimiento del pueblo suramericano por malos gobiernos, por la imposición colonialista del norte, toda esa situación de sufrimiento. Leo brevemente Muerte en Soacha. Soacha es una especie de ciudad dormitorio de Bogotá, muy cerca de Bogotá, a pocos kilómetros de Bogotá. Mucha gente duerme en Soacha y trabaja en Bogotá. El cuento relata una invasión de terrenos en un barrio y la agresión de la policía política ya en Bogotá en esos años, en el 2019, 2020, y eso fue así, no en este contexto, sino en una protesta estudiantil, y un carabinero colombiano, un policía colombiano, disparó, quizás probablemente adrede, una bomba lacrimógena que abrió el cráneo de un muchacho. Ese texto, esa realidad me llevó a este texto. Lo leo.
muerte en Soacha. Leo un fragmento mínimo. De todo mal, libéralo, Señor. De tu furia, libéralo, Señor. Del rigor de la justicia, libéralo, Señor. Del poder del demonio, libéralo, Señor. De la horrible oscuridad, libéralo, Señor. Del llanto y del aullido, libéralo, Señor. Rey de impresionante majestad, te imploramos, escúchanos. El contrapunto suena en danza entre la voz aguda de una mujer y el coro polifónico que le responde. Las voces se proyectan lejos, más allá del gran salón techado con planchas de zinc, y se adentran en el espacio del barrio. A lo lejos, un perro aúlla, alarmado por esa extraña invasión de voces en la tranquilidad nocturna. Hoy no hay música en el bar vecino, quizás por respeto o temor a represalias. El difunto es un joven, casi un adolescente. Yace en el rústico cajón rodeado de un público que hace pensar en un extraño ritual de gente enmascarada con tapabocas blancos, azules, rojos, negros, multicolores. Una mujer con el rostro casi oculto detrás de un tapaboca negro se acerca a otra, una anciana de cabello largo, canoso y descuidado. Esa es la abuela del muchacho difunto. Y entonces empieza un viaje de historias tras historias, de muertes, desplazamientos, asesinatos, crímenes en el recuerdo de esta mujer. Ese es un cuento difícil, muy difícil, porque hay que vivir de manera directa en la lectura la muerte, la hazaña, el odio, paramilitares, narcotráfico, la guerra militar, atravesando las comunidades, matando a mansalva. Esa es una realidad difícil de vivir. Yo invito a leer este libro, pero con una actitud de conciencia, porque no es un libro fácil, lo reconozco. Gracias por la presentación que ustedes hicieron. Mejor no me puedo sentir representado. No, más bien gracias a ti, Luis, y dejo a María Cira para que despida este streaming, esta presentación. Sí, es que y lo damos por bautizado con la lectura de cada quien, que cada quien haga este inicio con este libro. Sí, Isidoro Duarte dice que un libro no ha nacido hasta que no se hizo en papel, es decir, lo digitalizado que sea después del papel, y con eso lo complementa y lo enriquece y lo multiplica hasta el infinito. Así que este libro también tiene su equivalente en digital, tiene su respaldo en papel, lo vamos a poder divulgar por todas partes del mundo, y esto no termina aquí porque seguimos el sábado a las 9 de la mañana en vivo en la librería mediática por Venezolana de Televisión, y seguramente este libro tendrá sus formas, porque Raúl seguramente te va a capturar para un programa en ese espacio que ojalá se multiplique. Y se montará en esta nave también. También va a estar en esta nave. Así que lo único que nos falta es la respuesta de la Villa del Cine, así que vamos a ver qué nos dice Lisette Torres, a ver qué gestiones hacemos por ahí para que en poco tiempo podamos ver también esto en la pantalla del cine y podamos hacer un cineforo. Vamos a comenzar el programa del sábado con una pregunta: ¿redes o telarañas? Y así activamos nuevamente el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, leyendo este libro, y seguiremos la invitación a los espacios de Filben 2022, que ojalá, como estábamos acostumbrados otros años, se bifurque en 1000 caminos, en muchísimas nuevas librerías que abran y librerías que cerraron temporalmente y que volverán a estar
llenas de libros nacionales e internacionales, librerías, distribuidoras, editoriales y nuestra presencia en ferias de acá y del exterior. Gracias, Raúl. Amén. Ya va, postdata, no apaguen. 50 años se dice rápido, ¿verdad? Pues el año que viene, 50 años de Editorial Badel y el año de más arriba, 50 años de Biblioteca Ayacucho, ¿verdad, Edgar? Así que estamos de gran celebración. Proyectos venezolanos del sector privado y sector público de los que Venezuela está más que orgullosa. Leer independiza. Hasta la próxima.